Bueno, y acá estamos para hacer nuestra última nota del día de hoy, de este sábado acá en Cinefilia, y para eso vamos a hablar de un documental que está recorriendo, no se estrenó hoy, va teniendo sus estrenos y sus permanencias en diferentes salas, ya hablaremos y comentaremos en todos esos datos. El documental se llama La Gruta Continua, y para hablar de La Gruta Continua ya lo veo ahí conectado a su director Julián D'Angiolillo. Julián, buenas tardes. Acá Javier Lucy desde Cinefilias del Piso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Julián, ¿cuánto tiempo, lo primero, cuánto tiempo llevó hacer la gruta continua, conocer todos esos lugares, tomarte vos el tiempo de filmar y después de montar? Porque me imagino que esta película también es una película que se escribe en el montaje, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Bueno, no, la película se empezó a grabar, o sea, los primeros materiales se grabaron en el año 2014, o sea, así realmente hace 10 años, y por las características, yo en ese momento estaba haciendo mi película anterior, Cuerpo de Letra, Mm. fui haciendo, justamente como la película se termina concentrando sobre viajes que hice en Italia y en Cuba. Cuando tenía ocasión de viajar o por algún festival o por algún trabajo, hacía pequeños rodajes, iba haciendo pequeños rodajes pensando ya en esta película, pero fue algo que se construyó en mucho tiempo y también con el tiempo que lleva conocer la disciplina e involucrarse un poco con la temática, ¿no? De poder conocer y acercarse a los protagonistas que están en la película. Totalmente, le contamos para los que no vieron todavía La Gruta Continua, para que entiendan un poco más de qué van las preguntas y las respuestas de Julián D'Angiolillo, su director. La Gruta Continua es un documental que habla sobre la espeleología, sobre los espeleólogos, los que van por el submundo, eso que está debajo de nuestros pies, a partir de introducirse en ese mundo, cuevas y demás, como decía recién Julián, casi concentrada en Italia y en Cuba. Cada uno de esos lugares también tiene la posibilidad de que tengan sus referentes, sus historias propias y demás. Pero es un documental que le esquiva un poco contar qué es la espeleología, porque busca otras cosas y porque también experimenta y es un ensayo poético sobre todo lo que significa esos lugares que no vemos. Por ahí, sin spoilear y sin decir demasiado, va la gruta continua. ¿Te parece, Julián, más o menos? Sí, sí, está muy bien, está muy bien. Es eso, se trató de conocer estos grupos que hacen espeleología, que es esta ciencia, o más bien, más que ciencia, es una disciplina, Disciplina. digamos, una transdisciplina, porque involucra muchas disciplinas, digamos, no es una disciplina que se estudia, sino que se compone de varios saberes, y estos grupos son los que, bueno, hacen estas exploraciones, deciden ubicarse y sobre todo tiene que ver con el descubrimiento de nuevos espacios subterráneos, ¿no? Ujú. Entonces por eso también ese es uno de los grandes objetivos de los grupos, de poder conocer y descubrir y abrir espacios nuevos de investigación, exploración o incluso de visita turística, digamos, ¿no? Pero bueno, también todo eso tiene que ver con la idea de, bueno, de descubrir un espacio nuevo e incluso también está toda la situación de ponerle el nombre del espacio nuevo, ¿no? Entonces uno puede ver eso claramente en la historia de la espeleología, ¿no? Como algunos salones incluso tienen nombres de espeleólogos y bueno, es interesante cómo se va dando en la película eso, obviamente en paralelo a que yo fui conociendo todos estos personajes, digamos, ¿no? Un poco lo que intento en todas mis películas es hacer cuerpo también mi propio acercamiento, ¿no? De que por ahí la gente que vea la película viva un poco el proceso que yo viví. Es como, bueno, uno siempre hace el cine que le Que lo gustaría quería ver, ver. ¿no? Entonces hay algo de eso que intentaba que se plasme en la película. Es que es como un viaje, de alguna manera, sí, en el que uno entra en media res, empieza a tratar de pensar de qué están hablando, dónde van, digo, y a partir de eso también hacer ese viaje que vos, cámara mediante, nos estás conduciendo, por esto del submundo con todo lo que significa, digo, ¿no? El pozo de Alicia, dónde te caes y qué pasa, pero también pensar en esos lugares como un lugar de que tienen un pasado,
pero también desde el presente de hoy también pueden llegar a ser un lugar para un futuro. ¿Por qué digo esto? Lugares que durante la guerra eran lugares que podían ser refugios. Pensar en el agua que corre ahí cuando el agua arriba se nos está escaseando y termina siendo los futuros lugares de motivos de guerra, digo, el agua dulce, a eso me refiero, digo, y qué hacemos con la naturaleza y cómo también lo volvemos un espacio en algún punto también de show y de divertimento, digo, pero sería maravilloso ir en esos botecitos iluminado apenas con unas lucecitas pequeñas, descubriendo las formas que el tiempo, la erosión, el agua, el viento construyó. Totalmente, sí. Bueno, lo describiste muy bien. Justamente varios estados de ánimo de la película describiste en tu recién. Está bueno eso, bueno, un poco la idea del media res, ¿no? De entrar al relato en media res tiene que ver con eso, bueno, con no, como ya estar, ya empieza la película y uno ya está en la exploración, digamos, ¿no? Como que hay algo de eso que no hay una introducción, sino como también hacer algo que parece muy lejano, mucho más próximo, ¿no? Porque realmente lo que sucede es que uno no se pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hay bajo los pies, ¿no? Digamos, como que hay algo que la ciudad se encargó, o sea, la cultura urbana, digamos, históricamente, se encargó de alguna forma de alejarnos en su medida de la naturaleza. Y hay algo interesante que, bueno, que la naturaleza quedó encerrada, ¿no? En los parques, ¿no? Los parques es el espacio en el cual, ¿no? Sí. E incluso lo interesante era que en las primeras ciudades, digamos, cuando nace el urbanismo, en los parques también se construían pequeñas réplicas de cuevas, ¿no? Como que había una idea de que era un paseo que la gente hacía, digamos, en sociedades del pasado, ¿no? Sociedades burguesas, ya digo, ¿no? Pero con el momento que surgen las ciudades, todavía la cueva tenía un lugar protagónico. Bueno, con el crecimiento de las ciudades, bueno, en ciudades muy grandes, ya es expulsivo eso, ya no deja de existir, pero sin embargo hay arquitecturas que sí lo reemplazan y hay una idea también de la cultura subterránea que de alguna forma también se vive en lo urbano, ¿no? Por eso también la película en algún momento hacia el final también se traslada a esos espacios, ¿no? Pues son espacios que por ahí son más cercanos, pero que componen nuestra cotidianeidad, ¿no? Totalmente. Pienso más allá en el relato que estábamos contando, cómo fue armado el montaje. Digo, también en las dificultades técnicas. Digo, filmar, bajar con la cámara, armar algo ahí para hacer la puesta en escena, la luz, digo, ¿cómo fue todo eso? Toda una odisea, me imagino. Bueno, sí, bastante difícil. Bueno, obviamente es el lugar más inhóspito y poco práctico que uno se le puede ocurrir para rodar Sí. algo, para filmar algo, sucio, lleno de polvo, pésimo para los equipos, para mantener los equipos, etcétera. Una pésima idea, uno podría decir, pero al mismo tiempo, bueno, es único, ¿no? Es una experiencia única y bueno, justamente. Yo, o sea, la película no se filmó con un equipo de rodaje muy organizado, más bien eran circunstancias que yo me acoplaba a expediciones Ajá. que se hacían y la verdad que contaba con la colaboración de los grupos, ¿viste? O sea, a veces había ciertos lugares en los cuales yo no podía pasar y lo que hacía era sacarme el trípode, se los pasaba y ellos iban pasando de manos el trípode. O sea, si no contaba con la colaboración también, o sea, seguí filmando con la cámara que filmaba siempre, que es una cámara, bueno, más de estas que necesariamente se usaba con trípode, o sea que sí o sí tenía que entrar con el trípode y yo me obturaba por ahí a veces. Algunos se ponían un poco pacientes, como igual se ponen sobre superficie también se ponen impacientes a veces, cuando tienen que armar la cámara, Sí. poner, bueno, hacer foco, hacer todo lo que uno hace, digamos. Pero bueno, bajo tierra todo eso te lleva mucho más tiempo, es mucho más incómodo. Pero bueno, al mismo tiempo, obviamente el resultado, bueno, es muy especial, digamos, ¿no? Yo intenté, como bien decías hace un ratito, el tema del montaje, ¿no? En el montaje después también se compone muchísimo la película, porque a veces, no sé, si uno ve el material crudo de la película, ¿no? Que hay situaciones de mucha oscuridad y que había que fijarse bien en qué momento se imprimía, en qué momento las luces, de acuerdo a la distancia,
depende de los lugares. Los lugares que son muy grandes son muy difíciles de iluminar. Claro. Inclusive con estos LEDs nuevos y todo, que son muy potentes, incluso a veces con esos LEDs no llegás. Entonces, bueno, depende de las condiciones, se puede o no, y bueno, es cuestión de elegir bien los momentos y después una cierta latencia que te da la oscuridad, que tiene que ver con que en el montaje se disuelve la idea del corte, ¿no? Eso es Exacto. muy lindo, digamos, de trabajar con estos materiales, porque el corte, como conocemos que la herramienta básica del montaje, el corte de plano a plano, en la oscuridad se disuelve, entonces uno no termina de saber cuándo la toma es la misma o es una O es toma nueva, claro, y eso es, bueno, es precioso como formalmente, a la vez es un juguete que, bueno, no podría estar años con eso, pero bueno, me facilitó muchísimo en el relato construir desde ese lugar del montaje, ¿no? totalmente. Ahí se arma esta cuestión de ilusión, de poesía, de magia que también tiene la película. Y no quiero despedirte sin decir algo con la intervención de Lita Stanton como productora, si cambió, modificó, supongo que ahí en la construcción, Lita fue la productora también de la película de Adriana Lestido, digo, está produciendo estos documentales sobre espacios inhóspitos y en donde nosotros como humanidad nos damos cuenta que chiquititos que somos. ¿Cuál fue la intervención de Lita en la Gruta Continua? Mirá, bueno, me parece interesante, ¿no? Por eso que mencionás, porque realmente, bueno, uno ve Errante, que si bien es una película bastante distinta a la mía, bueno, tiene muchos elementos en común, ¿no? Sí, Respecto justamente a lo extremo de los paisajes, a la idea de un rodaje muy austero, totalmente. bastante, bueno, como acompañando situaciones particulares, tiene muchos elementos en común. Y yo incluso no la había visto todavía la película cuando empezamos a conversar. Y después me llamó la atención, ¿no? Ver la película y ver las coincidencias con mi proyecto, ¿no? Sí. Y Lita, bueno, Lita, ¿qué voy a decir yo que no se haya dicho? Lo que puedo decirte es que, bueno, que es una persona muy exigente, corte a corte, vio cada uno de los cortes que fui haciendo el montaje, me discutió cosas a muerte, o sea, realmente es una persona que, o sea, le importa muchísimo el resultado de la película, no le da lo mismo que si está o no, digamos, y hay cosas que cuando hay algo que no la convence, bueno, hay que tratar de en ese sentido, bueno, fue un ejercicio muy, digamos, yo bromeo como que fue una especie de doctorado, ¿no? Porque digo, de alguna forma, si uno tiene que ponerse a charlar con ella, a tratar, entre comillas, convencerla, lo Sí, cual sí, es sí. medio utópico, pero digo, si uno tiene que defender ciertas partes de la película que uno disiente, que cree que tiene que estar, bueno, hay que encontrar la forma para que eso funcione Totalmente. o que también eso pueda ser, y bueno, obviamente fue determinante en la charla en el resultado de la película, porque realmente habré hecho algo así de un 20 y pico de cortes, y o sea, vio cada uno de esos cortes, ¿no? O sea, y son cortes que por ahí los primeros eran cortes largos, de 2 horas y media y pico. O sea que realmente, bueno, acompañó mucho el proceso y con mucho compromiso, ¿no? Así que, ¿qué te voy a decir? Bueno, fue una gran experiencia y la verdad que ahora, bueno, disfrutando que terminamos y que la podemos compartir así en las salas de cine, que es lo que más queremos. Totalmente, y ahí está nada mejor que ustedes que son los que hacen, inviten a los oyentes a ir al cine, a ver cine. La Gruta Continua necesita, pide imperiosamente una sala de cine, la oscuridad, la pantalla grande, el silencio. ¿Dónde y cuándo se puede ver la Gruta Continua, Julián? Mira, la película está proyectando todos los sábados de julio en Malva Cine, a las 8 de la noche, esta función, los sábados, y se está proyectando esta semana en el Gaumont hasta el miércoles. Está en 3 horarios, está en el horario de las 13 horas, de las 15 y de las 20:30. Y mañana empieza en el Cine Cacodelfia, ahí a pasos del Obelisco, eh, en el horario de las 19 horas. Está Bien, el domingo mañana y está el miércoles también. bien, Vamos a estar en esos dos horarios en Cacodelfia, que es un cine además muy particular porque es un sótano, exacto. lo cual hace que también tenga una experiencia subterránea, descender, o sea que queda bien, para mí le va a quedar bien, todavía no la vi en sala, pero me imagino, es muy buena la técnica también de Cacodelfia, así que
es un cine muy propicio para verlo. A cualquiera de esos cines se pueden acercar. También está en el Cine Select de La Plata. y en La Plata. Así que, bueno, estuvo en el Cairo, pero bueno, se acabaron las funciones por ahora. Bueno, cualquier cosa, en todo caso, les iremos acercando los nuevos horarios a medida que vayan surgiendo. La semana que viene estrenan en el Cineclub Hugo El Carril, en En Córdoba. Córdoba, perfecto. Bueno, miren, ahí tienen un montón de opciones. Y créanme que La Gruta Cantino hay que verla en un cine, no en otro lugar. Hagan la experiencia de eso, vuelvan a experimentar el cine en el cine. Julián, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia. Gracias a ustedes, Un por abrazo. el tiempo y la buena onda. Bueno, adiós. Chau, chau. Nada, giro, ¿no? Giro y soy yo, pero distinto. La cartelera cinéfila.